el periodo intertestamentario de Malaquías a Juan el Bautista. Silencio de Dios y cumplimiento de Dios. Con la profecía de Malaquías del envío del profeta Elías antes del juicio de Jehová, se inaugura lo que se ha dado en llamar los 400 años de silencio de Dios, en que no hubo profetas que revelasen nuevos eventos para su pueblo, y por lo tanto tampoco hubo voz universal, voz dispensacional de Dios para la humanidad. Hasta el momento en que apareció Juan el Bautista en el desierto de Judea en el poder de Elías, Lucas capítulo 1 verso 17, proclamando: el que viene tras de mí, el que es más poderoso, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Evangelio según San Mateo capítulo 3 verso 11 y 12. Y presentando a Israel al Mesías prometido y anunciando por todos los profetas desde Génesis, en capítulo 3, verso 15, hasta Malaquías, como el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, es decir, el silencio de Dios se termina con el cumplimiento de la suprema profecía de todos los tiempos, a saber, esta es la venida al mundo de Dios hombre, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio, el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, Satanás, Lucifer, Hebreos capítulo 2, verso 14. Si bien no hubo nuevas revelaciones por 400 años en Israel, Dios continuó hablando a su pueblo por medio del cumplimiento de las profecías que dio a su siervo y muy amado Daniel con mucha antelación a este tiempo, a estos tiempos, a los 400 años de silencio. El reino de Judá sufrió 3 invasiones de los ejércitos de Babilonia, y cada invasión significó una deportación de los habitantes de Jerusalén. Esto es, en el año 605 a.C., 597 a.C. y 586 a.C. Y en la primera invasión y deportación, en el año 605 a.C., que está registrada en Daniel capítulo 1, verso 1 al 4, el mismo joven Daniel era uno que iba entre los transportados que Dios puso en gracia ante sus carceleros y ante el rey Nabucodonosor, interpretando el sueño del rey de Babilonia. Y en dicho sueño es la profecía del dominio de los reinos gentiles sobre Israel desde el momento que está viviendo Daniel en ese momento y sobre la nación de Israel. Esto está en Daniel capítulo 2, verso 31 al 35. El sueño del rey Nabucodonosor consistía en una enorme estatua cuya cabeza era de oro y representaba al reino de Babilonia. Esto fue o duró entre el año 605 y el año 538 antes de la era cristiana, antes de que Jesucristo, Dios, se encarnara en un humano. El pecho y los brazos eran de plata en la visión de esta estatua y representaba el reino medo-persa, en que esto se cumplió entre el año 538 y 331 a.C. Es Ciro el Grande el que decreta en el año 538 a.C. que los judíos vuelvan a Jerusalén a construir el templo de Yahweh, el templo de Jehová. En la estatua se mostraba, en el sueño que se veía una estatua, esta estatua se mostraba con el vientre y los muslos que eran de bronce y que representaban el reino de Grecia. Esto se cumplió entre el año 331 y 323 a.C.
Las piernas eran de hierro y representaban el reino romano que vino a partir del año 63 a.C. y duró aproximadamente hasta el año 470 después de Cristo. Los pies eran de barro y barro cocido y representaba el reino romano, pero debilitado. Hasta el fin de la tribulación y del gobierno de la era del anticristo duraría este tipo de gobierno, esta forma de gobierno, y terminaría con la gloriosa venida del Señor Jesucristo, conforme la revelación del sueño que Daniel tuvo. También en ese sueño había una piedra que desmenuzaba toda la estatua y que es hecho un gran monte que llena toda la tierra y representa el reino milenial. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2. El reino milenial de Cristo, un reino que Cristo instaurará sobre todo el planeta y durará 1000 años. Cristo lo hará prontamente en un par de décadas más. Desde la gloriosa segunda venida de Cristo hasta el cumplimiento de los 1000 años, con la invasión y dominio de Babilonia, Israel pierde su independencia como nación y estará bajo el dominio, control o protectorado de las potencias gentiles hasta la segunda venida del Señor Jesús. Y después, por la fe en Cristo, Israel será cabeza de naciones. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. Ahora volviendo a este tiempo de 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista, no solo se inicia el cumplimiento de la profecía del dominio de los reinos gentiles sobre Israel, sino también el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de años sobre Israel y Jerusalén, dadas a Daniel por el ángel Gabriel allí en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Habrá una orden para restaurar y edificar Jerusalén, y esa orden la dio el rey persa Artajerjes a Nehemías en el año 445 antes de la era cristiana. Esto se ve en Nehemías capítulo 2, verso 38. Y la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén duró 7 semanas de años, o sea, 49 años. 7 por 7, 49. Y después vendrán 62 semanas de años, o sea, 434 años, que finalizan con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Y después son profetizados 2 hechos claves en la historia de Israel y de la redención: la muerte del Mesías por voluntad de los judíos y la mano de los romanos, y la destrucción del santuario. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 1 y 2. Esto ocurrió en el año 70 después de Jesucristo. Y fue aconteció la destrucción por los romanos, el reino de Roma. Dice, del cual surgirá un príncipe que gobernará Jerusalén y el mundo, para después, en el futuro, se inaugurará otra semana con un pacto entre muchos. Es lo que dice la profecía de Daniel. Por último, es en este tiempo de 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista cuando se presenta el rey Antíoco IV Epífanes y su obra de profanar. Epífanes IV el profanador, por su obra de profanar sus edictos, sus decretos de gobierno, de profanar el templo de Jerusalén y engrandecerse sobre todo Dios y blasfemar contra el Dios verdadero. Esto lo encontramos en Daniel 11, 31 y 11, 36 al 38. Es tomado Antíoco IV Epífanes, el profanador, como un tipo del gobernante del mundo, el hombre de pecado, el inicuo,
también llamado la bestia, el anticristo, el último gobernante antes de la segunda venida del Señor Jesús como juez y rey. Venida que está pronta en estas próximas décadas. En el video siguiente pasaremos a los eventos entre los exiliados y los retornados de Babilonia. Pero en este momento debemos comprender que nuestra posición y nuestra realidad como ministros de Dios, como elegidos del Altísimo, como los únicos que tenemos el ministerio de la reconciliación de los humanos elegidos con Dios, de la descendencia de aquellos humanos elegidos por Dios, la descendencia de los hijos de Noé, elegidos por Dios. Debemos vivir en una realidad espiritual, porque somos los hijos 11 minutos. que Dios le prometió a Abraham como las estrellas del cielo. Y el pueblo judío es aquella promesa que Dios le hizo a Abraham de hijos como la arena del mar. Y si somos puestos, como dice la Escritura, unidos a Cristo, una mente con Él, tenemos la mente de Cristo, entonces vivimos como hijos de luz, siguiendo al Espíritu Santo y en permanente búsqueda de estar en el Espíritu, de que nuestro ser espiritual sea el que contemple, el que entienda y el que gobierne en mayor cantidad de tiempo de nuestra vida por lo menos cuando estamos despiertos, cuando no dormimos. Porque eso es necesario en este último tiempo. No olvidemos que es el último tiempo de la era del Espíritu, donde se consuma, donde se muestra, donde se manifiesta el anticipo de lo que es la gloriosa iglesia de Jesucristo, que es ni más ni menos que el cuerpo visible del Dios invisible. Continuamos en el próximo video con los eventos entre los exiliados y retornados de Babilonia.